Como ha dicho Maripaz, pues tengo una experiencia de demasiados años ya, muchos años, que empecé, pues fijaos, cuando no era con daño cerebral, pero mi mejor amigo de la infancia era un niño con poliomielitis en las dos piernas y os estoy hablando cuando tenía 8 añitos, pues yo me dedicaba a la gestión deportiva, entonces echaba pulsos a los niños de 2 cursos más arriba, le veían tan pequeñito y dice, nada, este no me gana, y con cada pulso que ganábamos, pues nos apostábamos eran unos cartuchitos de papel así que iba con pipas. Pues 2 cartuchitos de papel, es que soy muy jóvenes, no lo conocéis. No eran bolsas, eran cartuchitos con pipas, y claro, yo cogí una afición a las pipas que no os podéis imaginar, porque otro ganaba todo, ¿no? A partir de ahí, pues después de muchos años tuve la oportunidad, siendo estudiante todavía en el INEF, en el año 89, ha llovido también, sobre todo en los últimos días, en ese año pues me dieron la oportunidad de trabajar en la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad física. Bueno, pues llegué allí y digo, bueno, que me han dicho que hay un trabajo aquí. Y dice, sí, es ser seleccionador nacional de atletismo. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Yo venía de atletismo, era entrenador de atletismo, y claro, de repente me veo viajando para un y terminé pues entre los Juegos Paralímpicos. Resulta que después de tantos años, pues como dice, la burra vuelve al trigo, ¿no? Pues ahora estoy trabajando con chavales con parálisis cerebral de 12, 14 años, o sea, he vuelto desde el alto rendimiento, me he vuelto otra vez para abajo, y yo creo que tiene que ser así, tenemos que ir tirando del carro todo lo que podemos, ¿no? Y aparte de eso, pues entre col y col una lechuga, pues resulta que caí como profesor en la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y Deporte, el INEF, yo sigo llamando el INEF, y fijaos, en el año 96 cambié un plan de estudios y empecé en el año 99 en tercero con la primera asignatura obligatoria en un INEF en toda Europa en la que se hablaba de deporte adaptado a personas con discapacidad. Entonces, os podéis imaginar, aquello era una locura. Entonces, de repente, los compañeros mismos me miraban de una forma rara, esto iba a hablar aquí, pero si esto es educación física, esto... El siguiente paso era decir, bueno, pues ¿por qué no van a estudiar personas con discapacidad la carrera de educación física, ahora grado? Pues se me metió entre ceja y ceja hacerlo, y ahora están estudiando no solo deportistas de alto rendimiento que entran en un grupo especial, sino que además alumnos que tienen algún tipo de discapacidad, adaptamos las pruebas físicas, las tienen que hacer, porque creemos que es necesario que tengan los mismos requisitos que una persona que no tiene discapacidad, y esas adaptaciones las hacemos, Javier Pérez y yo, compañero, amigo que ha venido aquí de vez en cuando a alguna conferencia, y las adaptamos de forma que, bueno, que no sufra la persona que tiene discapacidad un perjuicio. Entre esos alumnos ha habido alguno con daño cerebral adquirido. Entonces, bueno, pues no os podéis imaginar la satisfacción que me supone el que esos compañeros que me miraban con caras raras me digan, qué bien me está viniendo fulanito de tal, o menganito de tal, o menganita de tal, porque en las clases estamos viendo la superación, todo esto que queda tan bonito, ¿eh? Y dices, pues sí, es verdad. Entonces, hemos conseguido meternos ahí, tenemos varias, con el cambio de plan de estudios, con el plan Bolonia, en vez de 5 años son 4 años, con lo que se han recortado muchas las asignaturas, y ahora estoy dando una asignatura que es alto rendimiento para deportistas con discapacidad, dando a conocer por la experiencia como entrenador, seleccionador de deportistas de alto nivel. Pero fijaos, deportistas de alto nivel, ya tengo niños de 12 años a 12 años que no son de alto nivel, una sí, casi, 14, 15 años va a cumplir dentro de poco, pero ahí estamos trabajando y tirando un poquito del carro. A ver, estoy dándole aquí a lo que yo pongo. Sí, para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. Bueno, pues primero hablar de definiciones, aunque hemos visto ya definiciones y bueno, pues, el daño cerebral adquirido, como bien digo aquí, es la afectación de las estructuras encefálicas en personas. Puede ser cualquier área del encéfalo, en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida lesiones cerebrales que llevan a una afectación del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y o físico. Fijaos, hago hincapié en la palabra funcionamiento. Tenemos que ver lo que funciona.
Lo que no funciona, ahí se ha quedado. Y a veces no funciona, pero lo podemos solucionar, podemos arreglarlo. Se trata de eso. Yo en una conferencia una vez, ¿hay algún doctor, algún médico? No hay ningún médico. Ah, que se ha ido, me ha dicho ella, bueno, pero bueno, sí, sí, ella lo entiende. Es más madre que médico en este caso. Bueno, pues en una conferencia, preso que había médico, me invitan y digo, vosotros sois los chapistas que tienen que arreglar el cuerpo que viene estropeado. Y los profesores de educación física, lo que somos los ingenieros que crean unos cuerpos maravillosos y fantásticos, pues, donde poder llevar esa cabeza que tiene que ir de un lado para otro. Entonces, algunos se enfadaron, dicen, ¿cómo nos has llamado chapistas? Digo, sí, sí, tenéis un trabajo fantástico y tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros nos arregláis ese cuerpo destrozado y nosotros lo intentamos arreglar y solucionar. De eso se trata. De eso se trata y es una filosofía que he tenido siempre y bueno, pues me ha traído adeptos y me ha traído detractores, como le pasa a todo el mundo. Y eso quizás sea hasta bueno, ¿no? Otra definición, secuelas invisibles, son aquellos efectos residuales que no son evidentes a simple vista, pero que afectan significativamente a la vida de la persona. Estoy reiterando lo que hemos estado hablando toda la mañana. Estas secuelas pueden manifestarse como alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales o en la calidad de vida, y a pesar de no ser aparentes, pueden generar dificultades importantes en la rehabilitación, la interacción social y la autonomía. Otra palabra a subrayar, autonomía. ¿Cuál es y debe ser, considero yo, el objetivo que tenemos que tener cuando se sufre cualquier tipo de lesión? En este caso, la lesión a nivel encefálica. Pues esa autonomía. Ahora vais a ver, a mí, no sé, creé un esquema una vez hace muchos años y un buen amigo mío pues le puso el apellido de mi madre. De mi madre que nos ha dejado hace poquito la mujer además y está toda orgullosa en el cielo viendo que se sigue hablando de su apellido. Pues luego hablamos de ello. Pero fijaos, nos quedamos con funcionalidad y autonomía. Si uno no tiene funcionalidad, tiene menos autonomía. Cuanto más funcionalidad consigamos, más autonomía. Para eso ya iremos. Voy a intentar ir rápido para que la mesa redonda, el coloquio final sea más enriquecedor, que creo que es lo interesante. Como esto va a quedar ahí, va a quedar grabado, pues no hay ningún problema. Yo pongo un correo electrónico al final donde podéis contactar conmigo sin ningún problema. Otra cosa, que os conteste más o menos rápido, porque estamos saturados, como todo el mundo, con muchos trabajos, pero yo termino contestando, Pues esta es la pirámide. Una pirámide es que no he sido capaz de hacerla en 3D. Pues bueno, pues entonces nos imaginamos la pirámide esta de Keops, Kefren, Miquerinos, y hay 3 pirámides pequeñitas detrás en las fotos de Egipto. Pues una de esas 3 digo que es una de las mías, que parecen las pirámides del perro, ¿no? Como la caseta del perro, pues igual, ¿no? Entonces es lo que simboliza esa pirámide es el grado de integración a nivel motriz. Integración e inclusión. El lenguaje para mí, lo que digamos, me importa muy poco. Lo importante es que sepamos lo que queremos decir. De hecho, fijaos, hemos tenido a Noelia que está diciendo cosas, pero que le cuesta mucho el poder saber qué está leyendo, porque hay una dificultad añadida, ¿de acuerdo? Luego hablamos de eso un poquito, que yo me meto en todos los fregados y todo el chaco, no os preocupéis. Pues fijaos, pirámide de Mingo, claro, es mi segundo apellido. Fue una cosa que en el año 91, justo antes de los Juegos de Barcelona, pues me dijeron, oye, ¿por qué no escribes algo de esto de deporte adaptado? No había absolutamente nada, pero nada. Intenté investigar y no había menos todavía, es que no había nada, no, era a partir de cero. Sí, se hacía deporte, pero el deporte como tal, sin más. Uno hacía atletismo, uno hacía natación, pero no había digamos, una metodología que trabajase con la persona con discapacidad. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, vamos a pensar un poquito. Un día, pensando un poquito, digo, bueno, la primera fase, hay una fase muy aguda que se adquiere la discapacidad, o en este caso el daño cerebral, y hay una primera fase de rehabilitación, donde el personal sanitario, médicos, enfermería, pues empiezan ese trabajo de rehabilitación de la persona.
Hay una parte muy importante en la fisioterapia, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, empiezan a trabajar, pues, ¿el qué? ¿Qué se busca con esto? Pues intentar que ese coche que se había estropeado, pues decían los médicos, son los chapistas, me lo dejen aparente. Que el Ferrari, pues por lo menos me lo dejen pintado, o a lo mejor tiene algún arañazo, pero bueno, ya lo arreglaremos, o terminaremos de pintarlo cuando se tenga que pintar, pero los bollos pues los intentamos arreglar. Esa es la parte de rehabilitación. Y el siguiente paso que yo considero es vital e importante es la actividad física terapéutica. Fijaos, yo es que no puedo estar aquí quieto, no sé, pues soy más nervioso que todas las cosas. Bueno, pues hace muchísimos, yo no sé si la cámara me sigue cogiendo, hace muchísimos años, cuando esto se inauguró, este centro, pues me llamaron para dar una conferencia sobre deporte adaptado. Digo, madre mía, llegué aquí, era todo personal sanitario, había un montón de... Esta sala ha cambiado bastante, por cierto, porque era de otra manera todo, y había pacientes. Resulta que claro, yo digo, ¿qué hablo yo aquí? Digo, vamos a ver, vamos a hablar de esta teoría, Dije, hay que meter en el caso claro, yo tengo que defender mi profesión, un profesor de educación física en tu vida, porque es importante. Yo digo que en una familia, si hay un abogado, un médico, es que es necesario, claro, para cualquier trámite necesitas abogados y médicos, pero además, ¿por qué no un profesor de educación física que evite problemas motrices, físicos y que, pues vamos a intentar eso? Pues ya hablé de eso aquí. Y, oye, no cayó un saco roto, no cayó un saco roto. Empezaron a realizar terapias mediante el deporte en coordinación con la fase de rehabilitación y esas terapias han llevado a que en la actualidad es una parte importantísima dentro de la rehabilitación de las personas que están aquí en el centro, es ese trabajo físico, deportivo. El caso claro, lo que está diciendo Noelia ha comentado, esta fundación, la segunda parte, pues la presidenta Marta Pérez pues, ha sido alumna mía en el INEF y han visto la salida profesional por aquí y la verdad que están haciendo un trabajo fantástico. Son personas especializadas, son muy especializados en el tema. Intentamos formarlos muy bien en el INEF, todavía algunos nos van llamando, los profesores que tenemos mucha experiencia, muchos años, pero fijaos, llevan bastante tiempo trabajando y el producto final es fantástico. Yo creo que es un trabajo ideal. Pero fijaos, no estoy diciendo que lo más importante sea la educación física y que se trabaje. No, es un trabajo multidisciplinar, luego hablamos de él, donde ya veréis cómo la familia tiene una importancia vital en ese trabajo multidisciplinar, ¿vale? Por supuesto, luego tenemos la actividad física recreativa, yo hago deporte porque me lo paso bien, la terapéutica va orientada a que esas secuelas se consoliden e incluso, como vamos a ver ahora, que las secuelas invisibles se descubran, que las saquemos a la luz. Ahora os explico la manera. Deporte competitivo. Había un gran problema que se saltaba directamente de la rehabilitación al deporte de competición. Y vamos a ver, pero vamos a dar los pasos idóneos y necesarios para que la persona pueda llegar a hacer competición o no. A lo mejor alguno no quiere. Enseguida, uno que va a enseñar ruedas, venga, a jugar al baloncesto en silla de ruedas. No, si a mí no me gusta. No sé, lo que le gusta porque se lo pasan bien, pero para eso está la actividad física terapéutica, recreativa. Pero se obviaba y se saltaba esa actividad física terapéutica. Aquí ya os digo, por suerte, en CEADAC se realiza ese tipo de actividad y se orienta mucho en ese ámbito. Y una actividad física, como ha dicho muy bien antes Noelia, es que me han pisado casi toda la ponencia, esto es muy complicado, pero muy orientada a las necesidades que tiene. Y os pongo un ejemplo. Yo entre las 1000 cosas que hago, porque yo ya no sé, mi cabeza ya... Yo tengo fatiga también cerebral, pero es que es porque no paro. Y uno ya pues, se va metiendo en años y le cuesta más. Entre otras cosas, trabajo con pilotos de automovilismo. Mi hijo es piloto y hemos trabajado con gente vamos, el entorno de McLaren, campeones de Fórmula 3, en ese ámbito, ¿no? Y no os vais a creer, pero he aplicado muchas técnicas que se emplean en el trabajo, en el daño cerebral, como el que ha dicho de la visión periférica que se ve limitada,
Imaginaos una persona que lleva un casco. Un casco de automovilismo la visera es más pequeñita que uno de moto y ven hasta aquí. ¿Cómo se llama eso? Pues lo que ha dicho Noelia. Tienen la misma discapacidad visual porque les limita la visión. Y nosotros trabajamos esa visión periférica muchísimo. Con pelota de tenis, una serie de técnicas que empleamos fantásticas. Por ejemplo, empleamos mucho el enfoque visual. Bueno, que a los que estáis fuera de la sala ha habido un problema, ha saltado la luz, algo ha pasado. Bueno, pues como estábamos diciendo, teníamos el deporte de competición, os decía, la gente enseguida terapia y ¡pum! Nos metemos en competición. No, cuidado, hay pasos y vamos a ver si realmente... Ahora hay una gama muy amplia de deportes en las que se puede participar, tanto en el ámbito terapéutico como el recreativo. Y fijaos, el tenis de mesa. Estaba hablando de los pilotos. Trabajamos mucho con tenis de mesa. Y el enfoque visual, porque ellos tienen que ver el coche que va adelante y tienen que ver, habéis visto la Fórmula 1, supongo, alguna vez, que llevan en el volante llevan 200.000 cosas. Yo creo que la mitad no pasa con los aviones, la mitad no sirven para nada, pero la ponen ahí para que hacerse los interesantes, ¿no? Sí, sí, vale, que todo vale para algo, pero algunas son para hacerse los interesantes, una es para beber agua, o sea, vamos a ver, para dar el botoncito, que una bomba que te lleva al agua, cosas así, ¿no? Pero sí es importante que vean, que poder ver aquí, sobre todo en el karting, que los niños pequeños ya, desde los 8 años, 9 años, están viendo un display donde les explica, les dice la temperatura que lleva el motor, las revoluciones que llevan, todo eso lo tienen que ir viendo a una velocidad endiablada, a más de 100 km/h, en un cochecito que es un cacho de hielo, y tienen que verlo. Entonces, ¿qué apliqué? Terapias que se están haciendo en oftalmología, óptica, optometría, para enseñar, educar a ver muy deprisa. A ver deprisa, que rápidamente enfoques, veas y enfoques y veas. Muy deprisa. Un trabajo que tiene que ser muy controlado, con poco tiempo, pero se está haciendo. ¿De dónde he sacado yo esos inventos que en la Fórmula 1 no trabajan? No lo trabajan en la Fórmula 1. Pues de aplicar trabajo físico, actividad física que hacemos con personas con discapacidad, aplicarlo a otros deportes. ¿Ves? Se tiene una utilidad y tienen una retroalimentación. Esas experiencias que hacemos también las seguimos empleando con personas que tienen discapacidad. O sea, todo eso se trabaja. ¿De acuerdo? Seguimos para adelante, voy a lo que he prometido. ¿Por dónde empezamos? Pues fijaos, lo primero importantísimo es la identificación de las secuelas. Por aquí pasa todo. Si yo no conozco a la persona con la que voy a trabajar y lo que tiene o lo que no tiene, funcionalmente hablando, hablo de funcionalidad, por eso os he dicho antes, recordad la palabra funcionalidad. Cuando uno tiene funcionalidad, cuando puede realizar algo, vamos a intentar hacerlo. No nos quedemos en que, bueno, es que yo no puedo. Bueno, no puedes, vamos a ver si puedes. Se identifica. Y hay algo que comento siempre, que a veces, pues esta mañana en clase ahí en Inés, porque he tenido que salir corriendo ahí para acá, lo decía a los alumnos, digo, en educación física, en el deporte, en la actividad física, es donde, entenderme bien la palabra, se desnuda a la persona. La persona es como es, mueve su cuerpo y el cuerpo nos da mucha información, muchísima información. Mucha información que en una camilla no nos está dando ese cuerpo. Para nada. Cuando se está moviendo ese cuerpo, estamos viendo pues, que hay una desalineación, que hay una rotación externa de cadera, que hay un genovalgo, un genovaro, hay una serie de movimientos, además, o de la simple posición estática, que nos dicen, aquí pasa algo, aquí algo pasa. Por la marcha, simplemente ver cómo camina alguien, pues ya sabemos si tiene algún problema, o si hay que ponerle una plantillita para que se alinee el cuerpo y no vengan lesiones en la espalda. Es que me duele la espalda, sí, vamos a tratar la espalda. No, es que a lo mejor lo que hay que tratar es los pies. Esa es la base de todo lo demás. Pues como eso, con cualquier ámbito de la persona, a nivel sensitivo, a nivel orgánico y a nivel motriz, a nivel de movimiento, que es el ámbito en el que yo más trabajo. Pero fijaos, yo no me olvido del resto de ámbitos. Quizás una diferencia que tenemos los que nos dedicamos a esto,
más en profundidad que el profesor de educación física, digamos, normal, en instituto o colegio. La diferencia es que nos tenemos que fijar en otros ámbitos, en otras cuestiones que habitualmente no se fija uno. Por eso digo, se trabaja en equipo, siempre en equipo, y es importante, nos vamos complementando unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, identificación de secuelas, pero clarísimas, a ver qué es lo que hay. Y claro, las difíciles de localizar, como decía antes Belén, son las secuelas invisibles. Si son invisibles es que no se ven, pero hay que hacerlas manifestarse. Para eso es equipo. Oye, que yo he visto que no ve, o que no oye bien, o que cuando gira se le va un poquito, un pequeño giro y un pequeño traspié, dices, aquí hay algo, vamos a trabajarlo, vamos a ver qué es lo que pasa y a partir de ahí empezamos con digamos, la planificación del trabajo que se va a realizar. Es que me voy adelantando. Selección y planificación de las actividades a realizar en función de las secuelas que se tienen. Y aquí es donde yo insisto mucho en el INEF, a los alumnos, que hay que individualizar el trabajo. Dos personas no somos iguales. Aunque no tengamos una discapacidad aparente, todos tenemos discapacidades invisibles. Todos, absolutamente todos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver dónde tenemos esas carencias para intentar solventarlas de alguna manera. O solucionar, o ver de qué manera podemos conseguir. Te estoy dando la espalda a Maripacio Blanco. Ponte para allá, si me da no sé qué. Allí, oye, ¿qué? Algo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber llegar a esas secuelas y cómo trabajarlas. Eso quizá es lo más difícil. El desarrollo de las actividades, siempre relacionadas, estoy hablando de la actividad física terapéutica, que es lo que hace la Fundación, la segunda parte, ese tipo de trabajo es el que están haciendo. Luego se puede pasar a la competición, pero el principio, el inicio, lo que trabajan aquí es esto. Luego van pasando a determinados centros deportivos, cuando ya se ve que la gente puede y debe irse, porque de esa forma se genera una autonomía motriz, personal, vas a un sitio, vas a otro, vas realizando otro tipo de actividades. Al principio, pues, da miedo, te tiene miedo, que es lo que te pasa a ti, ¿verdad? Te está pasando, tienes miedo. No hay problema, no hay que tener el miedo justo para evitar peligros, pero el miedo no es malo, no es malo si se canaliza y se trabaja bien, ¿de acuerdo? Reidentificación de secuelas, las secuelas invisibles. Por supuesto, es verdad que aquí, con cierto criterio, dicen, no recordemos lo que hacíamos antes, pero es verdad que hacíamos antes algo. Tenemos el evento que provoca la discapacidad, pero antes, es que, aunque no queráis, es verdad que la tendencia es que no penséis en lo que podíais hacer y ahora no hacéis, pero sí que es verdad que el cerebro tiene memoria. El cerebro no se olvida de lo que hacía, sobre todo si ese área del cerebro no está afectada. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final sí recuerdas lo que hacías. Y, por suerte o por desgracia, te comparas con lo que hacías. ¿Vale? Eso yo no considero que sea ni bueno ni malo. Es un referente que tenemos para ver hacia dónde nos dirigimos y qué objetivos podemos plantearnos con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, identificar. Por eso es reidentificación de secuelas, porque sí, en la camilla el médico, con toda su buenísima voluntad y buen trabajo, identifica unas secuelas. Pero hay otras que no están en la camilla, que no están en la consulta, que están fuera de ahí. Y son secuelas que tenéis, y hay importantísimo el trabajo de la familia. Ahí es donde detectáis cosas que no hacía y hace, o que hacía y sigue haciendo también, pero de otra manera, y la identificación de esas secuelas, claro, todas las personas que podemos trabajar alrededor de la persona que tiene la discapacidad, tenemos que tenerla en cuenta. O sea, hay que dirigirse hacia esas secuelas, identificarlas y ver de qué forma actuamos con ellas, para consolidarlas o solucionarlas o llegar a un punto en el que el objetivo sea eliminar esas secuelas. En muchas ocasiones es imposible. Ha dicho Noelia antes, por el tema de la visión, cómo esté afectada esas neuronas, las neuronas que llevan ese tipo de actividad o esa función, pues es muy difícil solucionarlo. A veces hasta se consigue, que es lo que ha dicho ella, pero yo creo que sí. Ha hablado de algo muy importante, yo le llamo plasticidad cerebral,
los médicos, la terminología, como digo, me da igual, yo hablo de unas cosas. A mí me critica la gente que digo actividades físicas terapéuticas. Eso no es terapia, eso es el del ámbito sanitario, no. Somos un equipo multidisciplinar y todos estamos buscando un objetivo, que es que la persona mejore su calidad de vida. Ya está. Y yo lo llamo así porque llevo más de 30 años hablando de esto y ya está. Y yo creo que tengo una autoridad suficiente para hablar de eso. ¿De acuerdo? Y si alguien no está de acuerdo, pues yo lo respeto, por supuesto. Igual que cuando hablan de las... hablando de discapacidad, da miedo emplear el lenguaje correcto que tenemos. Cuando hablan de la... es que como lo he borrado yo de mi mente... ¿Cómo se llaman? Bueno, ya se me olvida. Es igual. Como no estoy de acuerdo, pues no lo digo. Ya está. Vale. A ver, ¿o se ha quedado sin pila o no? Sí, ahora. Adaptación de las actividades a esas secuelas invisibles. Vamos a intentar, estoy hablando del ámbito físico, motriz, pero que es extensible a cualquier tipo de ámbito. A esas secuelas invisibles vamos a intentar atajarlas, vamos a atacarlas con el trabajo que tengamos que realizar en cada momento. ¿De acuerdo? Y por supuesto, visión holística. Trabajo integral de todos los aspectos. Los aspectos que hemos visto al principio. Holístico es que es global, todo interrelaciona una cosa con otras. El cerebro es el que rige todo el cuerpo y en cuanto falla una cosita por un lado, pum, 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 se nos coloca todo. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera tenemos que actuar con esa visión holística. Los aspectos psicomotrices, por supuesto, los aspectos sensoriales, los aspectos cognitivos, los aspectos orgánicos, los aspectos emocionales y los aspectos conductuales. Todos los aspectos no voy a profundizar, no voy a saltar aquí un rollo académico que no es el objetivo que tengo, pero todos esos aspectos hay que trabajarlos y en todos los ámbitos en los que estemos trabajando con la persona. ¿De acuerdo? O sea, si yo estoy en el ámbito motriz, en el ámbito físico, en el gimnasio, trabajando con la persona, vamos a tratar todo. Y si vemos que hay un cambio conductual, tenemos que planteárselo al resto de equipo que esté trabajando con nosotros. O aunque no esté trabajando con nosotros, oye, dile, o a los padres, o a la familia, o si tenéis el contacto directo mejor, oye, mira, que estamos haciendo esto, yo creo que necesita una terapia de algo nos pasa. Os pongo un ejemplo, no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Tenía un piloto que resulta que en un coche de la Fórmula BMW, un monoplaza parecido a un Fórmula 1 pequeñito, que aceleraba y frenaba a la vez. Y el ingeniero decía, que acelera y frenas a la vez, ¿qué pasa? Y le dijo el ingeniero, habla con tu preparador físico a ver de qué manera lo podemos solucionar. Y era un problema psicomotriz, problema de coordinación, simplemente. Problema de coordinación. Eso mismo que estoy diciendo yo ahora, tú lo tienes que trabajar, lo tiene que trabajar ella, que tiene, así es, a nivel cerebroso, los principales problemas que tiene son de coordinación. Pues este tipo de cosas, esos trabajos que se hace con los niños de dar palmitas, pues me le tuve una semana, en vez de hacer abdominales, subir pesas de 200 kilos y no sé qué, digo, no, vamos a hacer trabajito de niños que no has hecho, o lo has hecho mal en el colegio. Vamos a trabajarlo. Y pum, pum, yo hacía con el pie. Pum, 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 pum. Luego terminó bailando claqué el chaval y terminó, que era el objetivo, sabiendo discriminar el pie derecho del pie izquierdo a la hora de frenar. Conseguimos el objetivo que teníamos. Pues fijaos, eso que se hace con pilotos, que en Fórmula 1 no lo hacen, porque no me han llamado nunca, ellos se lo pierden. Pero eso, que son fallos que se pueden tener y que lo tenemos cualquiera, esas secuelas invisibles provocadas por lo que sea, por una mala praxis psicomotriz, por lo que sea, se pueden trabajar y se pueden corregir de alguna manera. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda. Llega un momento que dices, ahí me he quedado, pues me he quedado ahí, pero ya estoy mejor que aquí, estoy aquí. O a lo mejor estoy aquí, pues hay que bajar un poquito los humos y bajar aquí, donde sea. Pero el objetivo tenemos que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, equipo multidisciplinar. Todas estas profesiones, llevo hablando todo el rato de ello, pero, ojo, muchas veces se nos olvida meter en el equipo multidisciplinar a la familia. La familia es un pilar básico. Son los que gobiernan la vida de la persona cuando sale de estos centros.
Al final es así. Nos toca gobernar la vida o no gobernar, colaborar en el desarrollo motriz, o sea, perdón, el desarrollo autónomo de la persona. Tenemos que ayudar y no somos enemigos unos de otros, para nada. Hay que ver todos los ámbitos sociales en los que se mueve la persona, el económico, el social, el formativo, todo eso va unido. Va unido. Es muy complicado. Estoy hablando de los mundos de Yuppie, ¿no? Que dice, qué maravilla, qué cosa más bonita. Pues sí, 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 es una cosa muy bonita y la tendencia tiene que ser ir hacia ello. Yo hace mucho tiempo, a mí me cuesta pensar todavía, después de muchos años, hablando de esto, que sean fundaciones las que se encarguen de estas terapias que estamos hablando. Me cuesta mucho seguir pensando en esto. Hace unos años hablé con un director general de deportes aquí en la Comunidad de Madrid. Este centro pertenece al ministerio, no es de la comunidad autónoma, pero bueno. Y hablé con él y tuve muy mala suerte. Hay veces que las cosas pasan. Hablé con él, le encantó la idea de que hubiese al menos un licenciado en educación física especializado, cuidado, especializado, bien formado, en cada centro de salud. ¿Para qué? Pues para ahorrar en los presupuestos, en medicinas, medicamentos, en todo esto. Pero es que los laboratorios se van a quejar. Digo, no, 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 los laboratorios se van a reconvertir. Y en vez de tener que aplicar una medicina de no sé qué, pues a lo mejor tiene que vender a precio muy barato y se prescribe un pulsómetro de esto, un cacharrillo de estos que te dicen las pulsaciones, te dicen si te ha salido una caries, te dicen, yo qué sé, te dicen cantidad de cosas, te dicen lo que vas a comer hoy, si te vas a sentar bien o mal, no bebas más, no corras, tantos pasos, tanto, te vuelve loco. Pero es verdad que tienes un ordenadorcito aquí, te va diciendo las cosas y te va controlando. Pues fijaos que ahorro tendríamos en seguridad social, en asistencias médicas. El médico estaría más desahogado, tendríamos menos problemas simplemente con una persona que orientase hacia la actividad que tiene que hacer las personas que van ahí. Porque el médico, claro, el médico no puede llegar hasta el fondo, si yo lo entiendo. Y lo fácil es decir, pues haz natación. Eso viene muy bien. Para la escoliosis es buenísima la natación. Voy a decir una cosa del alto rendimiento. Todos los nadadores del equipo nacional olímpico de natación tienen escoliosis. Luego tiene razón. La natación es muy buena para la escoliosis. Si no la tienes, la agarras. Cuidado. ¿Por qué? Porque respiran más por un lado que por otro. Entonces, la columna se rota y tienes problemas. Entonces, es buena para lo que es buena. Para otras cosas, no digo que sea mala. Cuidado, que algún nadador hay por aquí que no me... Pero no se hace caso a la educación vial, que es donde fallecen más chavales atropellados por un coche que ahogados. Pero todos los niños aprenden a nadar. Pero no hemos nacido con escamas, ninguno. No somos seres de agua. Si hemos salido del agua con los reptiles y luego ya los reptiles se pusieron de pie y somos seres humanos. De repente, así, pum, de repente los reptiles se pusieron de pie. Las lagartijas que salían del agua eran anfibios, ¿no? Anfibios. Bueno, pues equipo multidisciplinar, importantísimo, el tener esa relación entre todas las personas y las familias, por favor, hay que colaborar. No somos enemigos unos de otros, en absoluto. Y si ayudamos, colaboramos, todo esto va a tirar para adelante seguro, segurísimo. ¿De acuerdo? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Bueno, ahora luego hablamos un poquito. No sé cuánto queda, porque se queda ahí. Aspectos metodológicos. Importante, la memoria motriz. Lo que decíamos antes. Antes de tener el accidente cerebrovascular o la lesión que tengamos a nivel cerebral o encefálica, ¿qué es lo que hacía nuestro cerebro y qué queda de memoria motriz? ¿Qué es lo que hace ahora con respecto a lo anterior? Yo entiendo la terapia que emplean aquí, es decir, no penséis en lo que hacíais, pero sí hay que saber lo que hacíais para ver hasta dónde podemos llegar y de qué forma trabajamos, ¿de acuerdo? O sea, la memoria motriz importante. Casi todos sabemos montar en bicicleta, ¿no? Sabemos, más o menos. ¿Quién no ha montado en bicicleta nunca? Vale, pues sabíais montar en bicicleta y al cabo del tiempo te montas en la bicicleta y sigues sabiendo montar en bicicleta, más o menos, con más seguridad, menos seguridad, y es así. Pero fijaos, en el caso de daño cerebral, a lo mejor no se sabe montar en bicicleta, porque hay un área del encéfalo que se ve afectada.
tenemos que buscar una alternativa para que ese cerebro pueda volver a esa memoria motriz si se tiene. Si no se tiene, habrá que trabajarlo de otra manera. ¿De acuerdo? Esa es la memoria motriz. Lo de la bicicleta es el ejemplo más claro, ¿no? Plasticidad cerebral, como ha dicho antes Noelia, es la capacidad que tiene el cerebro de asumir funciones, otra vez, la palabra funcionalidad, funciones de otras áreas que se han visto afectadas. Entonces, por cercanía, las neuronas terminan asumiendo esas funciones y ese trabajo hay que realizarlo para que puedan asumir esas funciones. Cuesta mucho, es muy delicado, se llega hasta donde se llega. Y aquí os pongo un ejemplo de una niña de las que, además, joder, tiene la segunda mejor marca absoluta con 15 años que va a cumplir de salto de longitud de España. Pues esta niña, resulta que yo, de parado, le digo, mueve un brazo, mueve otro, y lo hace bien su movimiento de braceo para correr, lo hace correcto. Digo, vamos a coger un poquito más de velocidad. Vale, bien, puedes, sigues, lo puedes hacer. ¿Ves? Pues corriendo puedes hacer, si lo puedes mover aquí, corriendo puedes hacerlo. Cada vez más deprisa, le empieza a costar un poquito más, hace este brazo un poquito, no es el derecho que tiene afectado, empieza a hacer un poco, pero lo sigue moviendo. Ahora digo, venga, corre, hace 80 metros, 60 metros corriendo a toda la castaña. Empieza los 3 primeros pasos, los hace igual y luego ya empieza a correr con los dos brazos a la vez. ¿Por qué? Porque estamos readaptando, aunque ella es parálisis cerebral, es la diferencia entre el daño cerebral y la parálisis cerebral, que tenemos una dificultad que, digamos, que esa memoria motriz sí existe en el daño cerebral y en el parálisis cerebral no, porque lo tiene desde recién nacido o a nivel perinatal. Esa es la gran diferencia que hay, que en el daño cerebral pues hay una. Vamos a ver las ventajas que podemos tener y las diferencias entre un caso y otro. Si tenemos esa memoria motriz, algo podemos trabajar para mejorar. Cuando no se tiene esa memoria motriz porque nunca se ha realizado ese movimiento, es mucho más difícil trabajarlo. Y os puedo asegurar que con niños con parálisis cerebral, yo lo estoy trabajando y estoy consiguiendo movimientos que no han hecho en su vida por medio de la plasticidad cerebral. ¿De acuerdo? No sé si estoy muy... Tengo que hablar. Vamos, deprisa. Bueno, es lo que acabo de hablar. Y